Hablado de reacción de combustión la semana pasada y dijimos que nos hacía falta hablar un poco sobre reacción de halogenación y nitración, que es lo que vamos a terminar de ver el día de hoy. Los alcanos son poco reactivos debido a que ese enlace sigma es bastante difícil de romper, lo mencionamos. Bastante reactivos, ¿no? Pequeñas cantidades, creo que en el segundo parcial vamos a hacer una lectura, no sé si en este, no lo recuerdo, creo que en el segundo parcial. Hablamos un poco sobre las cantidades pequeñas que consumimos, por ejemplo, de yodo, de flúor en los alimentos, pues es suficiente para sintetizar hormonas, entre otros, ¿no? O cubrir las demandas. Es porque los halógenos son bastante reactivos. En este caso, en la halogenación de alcanos, el alcano en presencia de un mol de halógeno, que ya dijimos antes que los halógenos, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, se escriben en forma diatómica. Uno de esos átomos del halógeno, en este caso flúor, tiene la capacidad de reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del alcano. ¿Cómo saber a cuál? Si generalmente todos los carbonos de un alcano, en su gran mayoría, tienen hidrógenos que pueden ser reemplazados o sustituidos. Ustedes tienen por ahí una regla que dice que el halógeno siempre va a reemplazar o sustituir al hidrógeno que acompaña al carbono más sustituido o que tenga menos hidrógenos, ¿sí? Entonces, de todos los hidrógenos, recuerden que sustitución es reemplazar una cosa por otra. Entonces vamos a reemplazar o sustituir un hidrógeno por un halógeno. ¿Cuál hidrógeno vamos a reemplazar o sustituir? Según la regla, el que acompaña al carbono más sustituido, es decir, aquel que tenga menos hidrógenos. De todos los hidrógenos, ¿a cuál sustituiríamos? Sería a este, ¿no? El carbono más sustituido es aquel que forma enlaces covalentes con más carbonos, que sería ese que está ahí. Por lo tanto, tiene menos hidrógenos, ¿no? Entonces, en vez de ese hidrógeno, si es una sustitución, el resto de la molécula queda exactamente igual. Y en vez de ese hidrógeno, porque es una sustitución, vamos a colocar un flúor. El hidrógeno sustituido con el átomo de flúor que nos resta forma ácido fluorhídrico como producto. Entonces, la halogenación en un alcano, que vamos a ver halogenación en alquenos y alquinos y en otro tipo de productos, la halogenación en alcanos es una reacción de sustitución. Un átomo de halógeno reemplaza o sustituye a un hidrógeno, ¿no?, de el alcano. Reacción de sustitución. En este caso se formaría 2-flúor, 2-metil-butano. Por último tienen la nitración, que también es una reacción de sustitución. Las últimas dos reacciones que tienen por ahí, que también es una reacción de sustitución. La mezcla entre ácido nítrico y ácido sulfúrico se conoce como mezcla sulfonítrica. El ácido sulfúrico propicia la extracción del grupo nitro del ácido nítrico. Y es ese grupo nitro quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos del alcano, siguiendo la misma regla anterior. Solamente que el grupo nitro va a reemplazar o sustituir un hidrógeno que acompaña al carbono más sustituido con menos hidrógenos. ¿Qué requisito debe tener ese carbono más sustituido? Pues además de ser el más sustituido, que tenga menos hidrógenos, que tenga hidrógenos, ¿no? Porque una sustitución es quitar algo y poner otra cosa, porque puede ser el carbono más sustituido, por ejemplo, y tener algo como este. Yo les digo, ¿cuál es el carbono más sustituido? Es este. ¿Pero tiene hidrógenos que pueden ser reemplazados o sustituidos? No. Entonces, además de ser el más sustituido, debe tener hidrógenos que usted pueda reemplazar o cambiar por otro, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado.
Entonces, es ese grupo nitro, en la nitración, quien va a reemplazar o sustituir. Y el carbono más sustituido es este, en este ejemplo, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2. Pero voy a sustituir ¿a cuántos? Solo a uno. Por eso escribo CH. Y en vez de ese otro hidrógeno, que era CH2, vamos a escribir el nitro. De aquí sustituimos un hidrógeno. ¿Del ácido nítrico utilizamos el hidrógeno? No. De los 3 oxígenos solo ocupamos 2, me queda eso. Y es por esa razón que en la ecuación general, y bueno, el producto secundario es una molécula de agua como producto. Se obtiene en este caso, para este ejemplo, 2 nitropropano. Entonces, reacciones de sustitución para sintetizar para reacciones de alcanos. Yo les compartí a ustedes por ahí algunos ejercicios para que intentáramos hacerlos. Voy a ir colocando algunos de ellos porque no hemos visto nomenclatura hasta ahora de alquinos y alquenos, por ejemplo el A. Dice hidrogene, un bromo 2-pentino, es un alquino. ¿Cuántos moles de hidrógeno debo adicionarle? Si es un alquino. Lo vimos en síntesis de alcanos, ¿no? Si es un alqueno, adicionamos ¿cuántos moles? 1 mol. Y si es un alquino, 2 moles. ¿Sí? Entonces, si dice hidrogene, un bromo 2-pentino, ¿cuántos moles de hidrógeno? ¿Cómo debo plantear esa ecuación? ¿Qué le va a adicionar a ese un bromo 2-pentino? ¿Qué le va a adicionar? 2 moles de hidrógeno. El resto usted coloca paladio, calor, no sé, platino, calor, níquel, calor. Luego el B dice combustión del tetradecano, tiene 14 átomos de hidrógeno, de carbono, perdón, cloración para el 2-metilpropano. Aquí común de alcanos, alquenos y alquinos. Esto no entra, esto va a entrar hasta el examen de la otra semana de reacciones. Para quitar temas del examen. El examen costaría 60. Pegar o adicionar esos grupos OH. El resto de la molécula quedaría igual. Ya aquí me queda un enlace sencillo. Al romperse ese doble y ese triple enlace, cada carbono quedaría aquí con disponibilidad de 2 electrones cada uno. Y es por esa razón que en esos carbonos se adicionarían los 4 átomos de hidrógeno, 2 en cada carbono. Puede escribirlo así o lo puede escribir de forma más condensada, escribiendo CH2, 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 CH2. ¿Cómo nos queda?
14H30. 3 por 14, 42, 43 medios, ¿no? ¿Será esa la respuesta? Los números deben estar expresados en números enteros. Cuando ocurre eso, pues hay que... ¿Cómo eliminamos ese 2 de ahí? ¿Recuerda? Multiplicando todo por 2, ¿sí? Entonces, pero todo es todo. Aquí hay un mol, aquí hay 43 medio moles, aquí hay 14 y 15. Entonces la respuesta final sería, lo voy a escribir aquí, 2 moles de tetradecano, era 2 por 1, 2, más 43 por 2, 86, ¿no? Entre 2, 43. O 21.5 por 2 si lo tenían multiplicado. Pero ese 2 también 14 por 2 sería 28 más 30 moles de agua. La respuesta final y correcta sería esta. Para quemar 2 moles de tetradecano se necesitan 43 moles de oxígeno y se van a producir 28 moles de dióxido de carbono y 30 moles de agua. No puede quedar expresado ni en decimales ni en fracciones. Así que los ejemplos que hicimos eran de números impares y entonces no nos tocó hacer esta parte. Pero si pasa, entonces hay que multiplicar. Recuerden que la ecuación final debe estar balanceada. Vamos, las últimas dos. Nos falta uno, ya lo vamos a hacer ahí. Tengo que adicionar un átomo de cloro o sustituir con cloro a uno de los hidrógenos. ¿A cuál sería? ¿Cuál hidrógeno sería? A este, ¿no? Al hidrógeno que acompaña al carbono más sustituido, que es ese del centro. Ya no habría hidrógeno porque lo vamos a sustituir ¿por quién? Por un cloro. El hidrógeno que sustituimos del carbono con el átomo de cloro, pues nos forma ácido clorhídrico como productos secundarios. Yo les mencionaba que si nosotros escribíamos productos principales, que son los carbonados, y productos secundarios, que en algún caso son carbonados, pero en este caso son inorgánicos, la ecuación queda balanceada, no hay necesidad de balancearla por tanteo, ¿no? Y les dije que les iba a avisar cuando había que hacerlo. Luego, hidrogenación de un ciclo alqueno, coloqué un mol de hidrógeno, recordando lo que escribí por allá, cuando es hidrogenación de un alqueno, agregamos un mol de hidrógeno, cuando es hidrogenación de un alquino, adicionamos 2 moles de hidrógeno. Como esas diferencias ustedes las deben recordar, ¿no? Porque si yo se los escribo, haga la reacción de hidrogenación y los doy un alquino, ustedes saben que le va a adicionar 2 moles de hidrógeno. Si es un alqueno, un solo mol de hidrógeno, ¿no? En este caso era un ciclo alqueno, un ciclo de seno, pues debe romperse ese doble enlace y en esos carbonos en donde estaba el doble enlace, donde vamos a agregar o adicionar esos 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Pueden escribirlo de esa forma. Recuerden que las fórmulas de líneas, armazón o varía representan carbonos y los hidrógenos que tienen. O si usted quiere colocarlo más a detalle, lo escribe por ahí. ¿Cuál sería el nombre del producto obtenido? A ver, ¿cuál sería el nombre de ese ciclo alcano? Voy colocando el ejercicio.
va a cambiar porque había uno que estaba como corrida la imagen y que no se miraba. Entonces, quedaba más o menos ahí el nombre que ustedes tienen, pero para que el resto lo vean. Solo en esa primera parte, no recuerdo en cuál era, pero había uno que sí. ¿Cómo se llamaría entonces este? ¿Nombre? ¿De dónde comenzaríamos a enumerar? ¿Podría ser dónde está este hidrógeno? No, ¿verdad? Tienen que buscar uno de los sustituyentes. Podría ser de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puede ser de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De aquí o de aquí. ¿Cómo se llamaría? ¿Por dónde comenzaron a enumerar? ¿De acá? ¿O de acá? No comenzaron. ¿De dónde comenzaron a enumerar? De ahí. Tienen que agarrar agilidad. En 1 hora vamos a hacer una prueba. O sea, en la hora de clase, pues. Y solo son 3 ejercicios, 3 de dar el nombre y 3 de... Pero sí, tienen que practicar y practicar. Vamos. ¿Cómo se llamaría entonces ese compuesto? Este es terbutil, isopropil, neopentil. ¿Cómo se llamaría? Un terbutil, 3 isopropil, 7 neopentil, ciclo decano. ¿Sí? El ejercicio decía hidrogene, 2 terbutil, 4 isopropil, 8 neopentil, ciclo de seno. Pero como lo hidrogenamos, aquí ya lo vamos a ver ahora porque vamos a hablar de nomenclatura de alquenos. En los alquenos quien tiene prioridad es el doble enlace. Por eso se comienza aquí, 1, 2. Pero aquí quien tiene prioridad son los sustituyentes, entonces cambia la numeración. Cambia la numeración. Con eso terminamos alcanos. Y si bien es cierto, vamos a mencionar estas reacciones hasta acá. Y si bien es cierto, en el material alquenos y alquinos aparece todo alquenos primero, todo alquinos después, vamos a hacer una pequeña comparación para que puedan ver las diferencias, pero también establecer similitudes entre ambos compuestos. Entonces comencemos con alquenos y alquinos. Alquenos y alquinos. Por favor, hagamos antes de terminar. Este era el último que aparecía ahí. Nitración. Dijimos que aquí es el grupo nitro quien va a reemplazar o sustituir a uno de los hidrógenos. ¿A cuál sería? A este, ¿no? Porque acompaña el carbono más sustituido, que en este caso sería este. Ya no habría hidrógeno, sino que habría ¿quién? Si es una sustitución, fue sustituido por el grupo nitro más una molécula de agua. Se llamaría 3 metil, 3 nitro, pentano. ¿Puedo borrar eso de abajo? Reacciones de alcanos. Hablamos de combustión, halogenación y nitración. Halogenación y nitración son reacciones de sustitución. Son reacciones de sustitución. Ok, comencemos entonces con alquenos y su comparación con alquinos. Son hidrocarburos insaturados. ¿Cómo dijimos que eran los alcanos? Saturados. Dijimos que eran saturados porque tienen más hidrógenos que un alqueno y un alquino de la misma cantidad de carbonos. En el caso de los alquenos, son hidrocarburos insaturados. Y lo mismo ocurre con los alquinos, son insaturados. Eso ustedes lo tienen ahí en su material. Simplemente estoy estableciendo ciertas diferencias. Vayan viendo similitudes unas con otras. Vamos a hacer la comparación con alcano porque es lo que hemos visto pues a lo largo de casi semana y media. El grupo funcional en los alcanos, dijimos quién es,
Un enlace sencillo, simple entre dos átomos de carbono. ¿Cómo se llama ese enlace sencillo en los alcanos? ¿Es un enlace? ¿Es un enlace? Sigma, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese enlace sigma? Dijimos. Es un enlace fuerte, difícil de romper. En el caso de los alquenos, el grupo funcional es un doble enlace y en los alquinos es un triple enlace. Y ambos, alquenos y alquinos, uno de sus enlaces es un enlace sigma. Si yo les pregunto, ¿cuál es el enlace covalente común entre los tres hidrocarburos alifáticos? Es el enlace sigma. Todos los tres tienen un enlace que es fuerte, difícil de romper, que es el enlace sigma. Pero en el caso de los alquenos y también los alquinos tienen un doble o un triple enlace en el caso de los alquinos. Y a ese enlace se le conoce como enlace pi. Los alquinos tienen dos enlaces pi. ¿Cuál es la característica de ese enlace pi que lo hace diferente al enlace sigma? El enlace pi es un enlace débil, fácil de romper. Y es el que se rompe al momento de las reacciones químicas. Por eso en hidrogenación de alquenos se rompe el doble, se rompe ese enlace pi, ¿no? El que se rompe, el enlace sigma, es más difícil, ya lo habíamos mencionado antes. Aunque los alquinos tienen dos enlaces pi, no son tan reactivos como los alquenos. Recuerden que para romper un enlace cualquiera se necesita energía, entonces se necesita más energía para romper dos enlaces que para romper uno solo. Por lo tanto, entre los tres, el más reactivo son los alquenos, ¿verdad? Pues si lo comparamos entre los tres. Y si yo pregunto en el examen, ¿cuál es el enlace químico que le da sus características químicas a los alquenos y los alquinos? ¿Quién es? ¿El sigma o el pi? El pi es el que se rompe al momento de las reacciones químicas, ¿no? Entonces, quien le da sus características químicas para reaccionar es el enlace pi, tanto a los alquenos como a los alquinos. El que es común entre los tres es el enlace sigma. Los alcanos no tienen enlace pi, solo tienen uno solo, ¿no? El alcano más sencillo, y ustedes tienen ahí algunas particularidades, como se les llama también, a los alcanos dijimos que parafinas, a los alquenos olefinas, y ahí les expliqué el por qué, cómo se sintetizan, entre otros, ¿no? El alcano más sencillo era el de un átomo de carbono, que se llama metano. Pero el alqueno más sencillo, pues se necesitan dos enlaces, ¿no? Es el alqueno de dos átomos de carbono, que por nomenclatura IUPAC se conoce como eteno o etileno por nomenclatura común. Este IUPAC común es metano. Y en el caso de los alquinos, el alquino más sencillo es el de dos átomos de carbono también, que se llama etino por IUPAC o acetileno por nomenclatura común. El de dos átomos de carbono. La fórmula general, no lo mencioné eso en la clase anterior, la fórmula general de los alcanos, CnH2n más 2, ¿sí? En el caso de los alquenos, es CnH2n, es decir, tiene ¿cuántos? Dos hidrógenos menos que un alcano de la misma cantidad de carbonos. Y en el caso de los alquinos, su fórmula general, eso ustedes lo tienen ahí en su material, es CnH2n menos 2, es decir, tiene dos hidrógenos menos que un alqueno, pero cuatro hidrógenos menos que un alcano de la misma cantidad de carbonos. ¿Sí me está viendo? Le mando el enlace.
poquito sobre nomenclatura y UPAC. Si ustedes recuerdan, tanto para alquenos y alquinos, si ustedes recuerdan en los alcanos, dijimos que bueno, es la base de la nomenclatura. ¿Y a quién le dábamos prioridad en el caso de los alcanos? ¿A quién le dábamos prioridad en la nomenclatura y UPAC? ¿A quién le dábamos prioridad? Una vez que seleccionábamos la cadena más larga, en los alcanos, ¿quién tenía prioridad? La rama. Los sustituyentes, ¿no? Con las ramificaciones, debían de tener más o menor numeración posible. La menor numeración posible, ¿sí? En el caso de los alquenos, es todo lo contrario. Una vez que hemos seleccionado la cadena más larga, copiemos el ejercicio, seleccionar la cadena más larga, eso es lo primero. Ok, en la nomenclatura UPAC para alcano lo primero que hacíamos era seleccionar la cadena continua más larga de átomos de carbono, ¿sí? Y decía sin importar la dirección que esta tome, siempre y cuando sean átomos de carbono continuos, ¿sí? Pues en los alquenos la nomenclatura UPAC comienza de la misma manera. Seleccione la cadena continua más larga de átomos de carbono sin importar la dirección que esta tome, pero tiene una política que incluya los carbonos que conforman el doble enlace. Puede haber una cadena más larga alterna y no incluye a los dos carbonos a los que está unido el doble enlace, no es la cadena más larga. Entonces, primer paso, seleccione la cadena continua más larga de átomos de carbono sin importar la dirección que tome, pero que incluya los dos carbonos que conforman el doble enlace. ¿Cuál sería la cadena más larga? Una vez que hemos seleccionado la cadena más larga, el siguiente paso es enumerar la cadena. Y la pregunta con la que inicié fue, en los alcanos, ¿a quién le damos prioridad? A los sustituyentes. Son los que deben tener la menor numeración posible. En este caso, aquí quien tiene prioridad, y vamos a comenzar a enumerar la cadena, es los carbonos del doble enlace. Siguiente paso entonces. Enumere la cadena de un extremo a otro, dándole prioridad a los carbonos que conforman el doble enlace. Son los que deben tener la menor numeración posible. Ya no los sustituyentes, sino que los carbonos que conforman el doble enlace. Y lo mismo no va a ocurrir en los alquinos, que conforman el triple enlace. Cadena más larga. Si fuese un alcano el que estuviéramos enumerando, ¿de dónde comenzaríamos a enumerar? Si fuese un alcano, de izquierda a derecha. Los sustituyentes iban a tener la menor numeración posible. Si yo comienzo de izquierda a derecha, 1, 2, 3, el doble enlace comenzaría en el carbono 4. Si comienzo de izquierda a derecha y le doy prioridad a los sustituyentes. Pero en este caso ya no tienen prioridad a los sustituyentes, sino que los carbonos del doble enlace. Por lo tanto, debo comenzar a enumerar de derecha a izquierda. Entonces, primer paso, seleccione la cadena continua más larga de átomos de carbono, sin importar la dirección que ésta tome, pero que incluya los dos carbonos que conforman el doble enlace. Siguiente paso, enumere la cadena de un extremo a otro, dándole prioridad a los carbonos que conforman el doble enlace, es decir, son los que deben tener la menor numeración posible. Y por último, identifique sustituyentes por número y nombre, y antepóngalos en orden alfabético al nombre del compuesto. Hay una particularidad. Pues además de mencionar lo que ya sabemos en alcanos, debemos especificar en qué átomo de carbono comienza el doble enlace. Lo mismo ocurre en los alquinos, donde comienza el triple enlace, pero ahorita en alquenos. Generalmente ese doble enlace está entre dos átomos de carbono, pero al momento de escribir el nombre solo vamos a colocar
el número de carbono por el que comienza ese doble enlace. En este caso, comienza en el carbono 2, se sobreentiende que está entre 2 y 3, entonces vamos a colocar ese 2 antes de escribir el nombre de la cadena más larga. Y vamos a cambiar la terminación ano, el alcano correspondiente al número de átomos de carbono, por eno. Yo escribí eteno, es cambiar la terminación ano del alcano correspondiente por eno. Entonces, eteno, propeno, buteno, penteno, deceno, noneno, etcétera, ¿verdad? Si es un doble enlace. En este caso, este compuesto se llamaría 5-bromo, 4,4-dimetil. El doble enlace comienza, está entre carbono 2 y 3, es decir, comienza en el carbono número 2, y es de 6 carbonos, excelente. Hay una forma, y eso depende cómo lo aprendieron ustedes. Hay alguna otra forma que generalmente se escribe todo esto, escribe exe de 6 y al final 2-eno. A mí, yo prefiero colocarlo de una sola vez y se sobreentiende que es una cadena de 6 carbonos que tiene un doble enlace que comienza en el carbono número 1, ¿no? Entonces 5-bromo, 4,4-dimetil, 2-hexe. Nomenclatura IUPAC para alquenos. Y lo mismo ocurre en los alquinos. Se selecciona la cadena más larga, dándole prioridad, ¿no?, al momento de numerar. Esa cadena más larga, perdón, debe incluir los carbonos del triple enlace. Al momento de numerar se da prioridad al triple enlace. Y aquí la única diferencia entre los alquenos es que cambia la terminación ano del alcano correspondiente por ino. Etino, profino, butino, pentino, decino, octino, heptino, como se quiera, ¿no? La terminación. ¿Cuál sería la cadena más larga? Enumeramos derecha, izquierda o izquierda, derecha. ¿De derecha a izquierda? No, ¿verdad? De aquí. De izquierda a derecha. Se llamaría como 5-cloro, 3,4-dimetil, 3-cloro, 5-cloro, 3,4-dimetil, un pentil. Cuando el triple enlace, y lo mismo ocurre en el doble enlace, está en la posición número 1, es el único número que podemos obviar y no escribir, ¿no? Del 2 en adelante hay que escribirlo, pero este podríamos obviarlo, se los menciono por si. Cuando no les aparezca número, no les aparezca dimetil pentino, por ejemplo, y no dice un pentino, se sobreentiende que está en el carbono número 1. A mí, en lo particular, me gusta escribirlo, pero podrían encontrar que no está el número de átomos de carbono donde comienza el triple enlace, se sobreentiende que está en el carbono número 1, ¿no? En el carbono número 1, simplemente para que lo tengan ahí en cuenta. Nomenclatura IUPAC. En los alcanos, quien tiene prioridad son los sustituyentes. En alquenos y alquinos, quien tiene prioridad son los carbonos del doble y el triple enlace. En la nomenclatura común de los alcanos, ¿cómo se nombra? ¿Como derivados de quién? Del metano. Dijimos que era esa cadena más larga, recuerdan, entre comillas, y todos los sustituyentes, 2, 3 o 4, que quedan unidos a ese carbono más sustituido, se consideran sustituyentes. Y se escriben en orden alfabético antes de escribir la palabra metano. En el caso de los alquinos, la nomenclatura común sencillos, otra vez,
se nombran como derivados del acetileno, que es el alquino más sencillo de 2 átomos de carbono. ¿Qué vamos a hacer? Identificar primero los carbonos que conforman el triple enlace. Y va a ser, entre comillas, nuestra cadena más larga, que sería el acetileno. El grupo, porque podría haber uno nada más, o los grupos, podrían haber 2 máximo, que quedan unidos a esos carbonos de triple enlace, se consideran sustituyentes, que vamos a escribir en orden alfabético antes de escribir la palabra acetileno. ¿Quién es este como sustituyente? Este como sustituyente, ¿quién es? Propil. ¿Y este como sustituyente? ¿Cuál va primero según el orden alfabético? Se llamaría entonces metil, propil, acetileno. En los alcanos era metil, dimetil, o lo que fuesen todos los 2, 3 o 4 sustituyentes unidos al carbono más sustituido en orden alfabético, y al final escribimos la palabra metano en los alcanos. En los alquinos se nombran como derivados de acetileno. Es nuestra cadena más larga, entre comillas, nuestro acetileno. Los grupos que quedan unidos a él se consideran sustituyentes. ¿Quiénes serían? ¿Cómo se llamaría? Este como sustituyente, ¿quién es? Este como sustituyente, ¿quién es? Este es un ciclopentano, pero está como sustituyente, ¿se llamaría? Ciclo pentil, ¿no? ¿Y este como sustituyente? ¿Quién sería? Iso. Iso, hay 2 grupos metil unidos a un mismo carbono. Iso, ¿cuántos en total hay? Isobutil. ¿Cuál va primero según el orden alfabético? ¿Cuál va primero según el orden alfabético? Iso, ¿se toma o no se toma en cuenta? Sí. Ciclo, ¿se toma o no se toma en cuenta? Sí. Estudien. Si no, se llamaría entonces ciclopentil, isobutil, acetileno. Ciclopentil, isobutil, acetileno. Nombre común, repito, no todos los compuestos tienen nombre común. ¿Sí? No todos tienen. En el caso de los alquenos, no se derivan de ningún nombre. Solamente pueden nombrarse alquenos sencillos, sin ramificaciones, y se cambia la terminación ano del alcano correspondiente al número de átomos de carbono por ileno. Por ejemplo, yo les dije, el alqueno más sencillo se llama eteno, pero por nomenclatura común se llama etano, ¿no? Porque es de 2 carbonos, pero esa terminación dice que se cambia por ileno. Etileno.
su compañera de atrás. Usted y su compañera de atrás. Azura 1.